Charles-Édouard Jeanneret, mejor conocido como Le Corbusier. Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Su madre fue Marie Charlotte Amélie Jeanneret Perret. Fue pianista y profesora de música. Su padre, Georges-Édouard Jeanneret, trabajó para la industria relojera de su ciudad natal. Le Corbusier estudió en la Escuela de Artes Decorativas. Allí conoció a Charles Le Platinier, quien lo introduce en la pintura y en la arquitectura del Art Nouveau. A los 18 años construye la primera casa, la Villa Fallet, junto al arquitecto René Chavallas. La villa está situada en una colina boscosa que domina Les Champs de Fonds. Construida en un estilo vernacular, la casa destaca por su techo que sobresale a las galerías al este y al oeste, con la entrada desde la galería occidental a un vestíbulo central. En esta vivienda, Le Corbusier intenta plasmar las láminas del libro The Grammar of Ornament. Tenía 25 años cuando construyó la Maison Blanche, la Casa Blanca para sus padres en su ciudad natal. Un diseño revolucionario. 4 pilares sostienen la estructura. En el interior, 4 paredes divisorias de poco peso que podían moverse con facilidad para crear una nueva distribución del espacio. Il y a démystification à travers la Maison Blanche parce que, bien sûr, il y a du talent, il y a du génie chez Le Corbusier, mais c'est quand même un génie qui n'est pas né sur la table rase. Il y a eu énormément de travail, un travail même acharné de la part de ce personnage qui lui a permis de devenir... Der erste Star-Architekt ist wie eine Art Vorbild für unsere großen Star-Architekten heute, der eben mondial agiert hat und mit Medien gearbeitet hat und man würde heute vielleicht sagen, scharfe Dinge produziert hat oder die heute noch interessieren. That making great architecture depends on a very close relationship between the architect and the rich and the powerful, and in some cases some rather unsavory rich and powerful. And Le Corbusier realized that if he was going to get his ideas turned into practice, he had to make those connections. He was ready to work for Stalin. He wrote to Mussolini begging for an audience because he felt that he could offer something to fascist Italy in terms of his ideas about city. En 1918, Le Corbusier, junto con su amigo y pintor Osenfant, publican Más allá del cubismo, un manifiesto estético que propone al purismo como una nueva vanguardia pictórica con alcances en todas las artes virtuales, y critica al cubismo desde un punto de vista racionalista, al que pretende dotar de orden, geometría y proporción. En ella se exponía la teoría de que el cubismo había perdido su rumbo y había degenerado en arte decorativo y puramente ornamental. Se sientan los fundamentos del purismo y se intentan inocular a los artistas del espíritu de la época. La doctrina funcionalista tuvo un importante eco entre artistas y escritores gracias a los artículos publicados. En la revista L'Esprit Nouveau, pese a lo cual el purismo no logró fundar una escuela permanente de pintura. Su mayor herencia se encuentra en las obras y arquitecturas de Le Corbusier. La Villa Lellac
es una pequeña casa destinada a los padres de Le Corbusier. Se construyó entre 1922 y 1924, sobre los planos de Le Corbusier y su primo Pierre Jeanneret. Este es el primer ejemplo de arquitectura moderna de Le Corbusier en Suiza. La Villa Le Lac puede considerarse hoy como una verdadera muestra de la arquitectura moderna que plantearía poco después Le Corbusier. La vivienda reúne ya 3 de los futuros 5 puntos de una nueva arquitectura: la terraza jardín, la planta libre y las ventanas corridas. La máquina de habitar empieza a delinearse en esta vivienda. La preocupación rigurosa por la proporción y el uso de planta libre gracias a la estructura en hormigón armado y la importancia de un plano funcional. La vivienda cuenta con 64 metros cuadrados. Es un sencillo paralelepípedo de revoque blanco, en una sola planta que consta de un salón de estar, una habitación, un cuarto de baño, un pequeño salón convertible en dormitorio de visitantes, un vestíbulo, WC, cocina y lavadero. La Villa Le Lac es el primer edificio moderno de Le Corbusier en su país natal, y es la primera vez que utiliza una ventana corrida a lo largo de toda la sala. Esta ventana tiene 11 metros, que da hacia el sur ofreciendo paisaje y luz a las principales habitaciones. A la vez, es el único actor en una fachada de 16 metros. Así, borra los lugares oscuros y elimina las sombras e impone de alguna manera la ley de Ripollin. La pequeña villa fue equipada con calefacción para hacer frente a las inclemencias del clima de esa región. Por problemas estructurales causados por el lago y los materiales de construcción baratos, llevaron a Le Corbusier a recubrir la cara exterior en aluminio en la década de 1950. En 1922, Le Corbusier y su primo Pierre Jeanneret abrieron un despacho en París. Para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la capital, diseñó el Plan Voisin, una ciudad de gigantescas torres en estructura de acero revestidas de vidrio y rodeadas de parques. El proyecto fue rechazado, pero más adelante su estilo de arquitectura moderna se impuso en muchos países, para bien o para mal. Sus obras arquitectónicas son lugares de peregrinaje para los estudiantes de arquitectura del mundo entero. La Villa Savoia es una de las obras que transformó el concepto de la arquitectura durante el siglo XX. La casa se construyó cerca de París, rodeada de naturaleza y alejada del resto de parcelas unifamiliares de la zona. Actualmente es una casa museo dedicada a la vida y a la obra de Le Corbusier. Le Corbusier concibe la Villa Savoia como un prototipo de su obra teórica Los 5 puntos de la nueva arquitectura, publicada en 1927. Los pilotes, la planta libre, la fachada libre, la ventana corrida, la cubierta jardín, construida en hormigón armado encalado, acero y vidrio,
Le Corbusier plantea un espacio continuo funcional a lo largo de los diferentes niveles de la vivienda. El edificio es de planta rectangular con 3 pisos. En la planta baja, entre los pilotes, está el garaje y la zona de servicio. El acceso a la casa se hace a través de un eje semicircular de vidrio por el que se llega a un hall en el que aparecen los 2 principales elementos de circulación de la vivienda: la rampa y la escalera de caracol. En el primer piso, el salón comedor, la sala de estar, la cocina, las habitaciones y los baños se distribuyen en torno a la gran terraza central. Los grandes ventanales permiten la iluminación, la ventilación y el disfrute de las vistas exteriores a lo largo de todo su recorrido. La azotea está habilitada como terraza solarium. Le Corbusier se preocupó por las proporciones canónicas, como mostró en su obra teórica Le Modulor, en la que fijó las medidas armónicas de las obras siempre en función de la dimensión humana. Como en algunos de sus otros edificios, en la unidad de habitación, Le Corbusier puso en práctica sus 5 principios fundamentales como un prototipo de su obra teórica Los 5 puntos de la nueva arquitectura, publicada en 1927. Los pilotes. El edificio descansa sobre pilotes que soportan el peso de la construcción, aislándola del suelo, lo cual permite también la circulación de vehículos y de peatones bajo ella, haciendo una ciudad más transitable. La planta libre. La estructura de pilares y pórticos de hormigón permite la libertad espacial, eliminando los muros de carga y posibilitando la distribución de cada planta de forma independiente, haciendo prevalecer en dicha distribución las necesidades funcionales sobre las constructivas. La fachada es libre e independiente de la estructura del edificio y juega con la contraposición de elementos abiertos y elementos cerrados. Gracias a la liberación del peso de la estructura, la fachada se compone a partir de los criterios estéticos del arquitecto, permitiendo abrir vanos sin limitaciones. La ventana corrida. Los huecos de las ventanas se disponen según necesidades puramente estéticas, siempre con el propósito de conseguir la mejor iluminación del interior y su adecuada ventilación. En el caso de esta unidad de habitación de Marsella, los profundos balcones con coloristas paneles son un antecedente de los Brise Soleil. El colorido de estos paneles recuerda a las propuestas neoplasticistas holandesas de De Stijl y contrasta con la tosquedad del hormigón visto, sin lucir, fundamento del brutalismo arquitectónico. La cubierta plana, que prescinde de los tejados clásicos para crear una terraza plana donde poder instalar piscina, pista de atletismo, gimnasio y otros espacios comunitarios cubiertos. Partiendo de estos principios, Le Corbusier creó en la unidad de habitación de Marsella una estructura en la que dominan las formas rectas y nítidas, lo cual, unido a sus proporciones, le dan un aspecto monumental. El arquitecto concretó en esta obra su idea de edificio de bloque de viviendas, un esqueleto de hormigón armado en bruto, sin enfoscar, de 18 pisos de altura,
acoge a 337 apartamentos de 23 tipologías distintas adaptadas a unidades familiares diversas, desde solteros a una familia con 4 hijos. Pero la unidad de habitación no es tan solo un bloque de viviendas, pues en la construcción se incluyen parques, salas colectivas, gimnasios, comercios, restaurante, guardería para niños o enfermería. Es decir, se concibió como una pequeña ciudad en un bloque constructivo que podía satisfacer necesidades básicas de sus moradores. La unidad de habitación responde al concepto de vivienda ideado por Le Corbusier de máquina de habitar, que debía ser completa y autosuficiente. Le Corbusier entendía que la modernidad había dotado a la arquitectura de medios suficientes para adaptarse a la vida del hombre del momento. Su idea original era que estos bloques se repitieran en un cierto espacio urbano para fomentar la integración modular, cuya repetición generaría barrios completos hasta de 15 a 20 unidades. Le Corbusier consideraba esta idea de diversas unidades de habitación una propuesta urbana realista y factible en contraposición a las propuestas de la ciudad jardín, que eran a su juicio antieconómicas, pues concentrando la habitabilidad se podrían reservar más espacios para zonas verdes. En la unidad de habitación, Le Corbusier pretendió fijar, además de los 5 principios estrictamente técnicos, las 4 funciones esenciales de la arquitectura: habitación, trabajo, circulación y cultivo del cuerpo y del espíritu. Corbusier llama a la vivienda la máquina de habitar, interpretado de una manera muchas veces o mal interpretada, pensando como que es una cosa, esto es deshumanizado. En realidad Le Corbusier hablaba de otra cosa, todos los elementos y todas las cosas que el hombre necesitaba para poder vivir confortablemente. A mí siempre me gustó Le Corbusier desde el principio, porque es una construcción en hormigón, una cosa que me gustaba y qué sé yo. Entonces esta era mi referencia. Recuperar la naturaleza, cultivar el cuerpo y el espíritu y tratar en lo posible de meter la ciudad adentro, digamos, y hacer que la ciudad viva dentro de la casa. Todos los alumnos de primer año, tanto en las materias de teoría como en las materias de arquitectura, generalmente en algún momento escuchan hablar de Le Corbusier. Un poco la tristeza de que no se haya recogido, creo yo, el guante de esta casa, digamos, no es que se siguió para mí evolucionando a nivel viviendas en la arquitectura, no sé, fue esto, pues nadie lo siguió. Si uno observa, no tenés que ser muy arquitecto ni muy suspicaz para darte cuenta que la cosa fue por otro lado. Le Corbusier realmente para mí es el arquitecto más grande del siglo XX, lejos. En la ciudad de La Plata se encuentra una de las obras maestras más importantes de la arquitectura moderna. La Casa Curuchet fue diseñada por el famoso arquitecto suizo Le Corbusier y construida entre los años 1949 y 1953. Se trata de una casa entre medianeras que se integra al contexto, proponiendo un recorrido interior como prolongación de la vereda de calle, donde confluyen el árbol existente en el patio de la planta baja, las transparencias conferidas por el diseño y los espacios fragmentados propuestos. Es una vivienda unifamiliar hecha para un médico cirujano. Entonces tiene 2 partes muy claramente diferenciadas. La parte que da hacia el frente, hacia el parque que tenemos frente de la casa, que es el consultorio médico, y sobre la parte posterior del muy pequeño terreno donde se hizo, la vivienda propiamente dicha. La vivienda se desarrolla en 4 niveles.
el inferior de servicios, el de acceso a la casa, el social, donde se encuentra el living y la terraza, y el privado, donde se encuentran los dormitorios. Esta sublime pieza de diseño es obra del gran maestro de la arquitectura moderna, Le Corbusier. Fue el arquitecto más influyente de todo el siglo XX. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que está al nivel de lo que está en las artes plásticas un hombre como Pablo Picasso. Le Corbusier y Pablo Picasso tienen una similar escala en su rol de artistas y en su rol fundamentalmente de humanistas, porque ellos fueron artistas al modo renacentista. Eran artistas integrales, ya que no se conformaban con una única disciplina. Colocaban al ser humano como centro de su obra y utilizaban todas las herramientas creativas que tenían a disposición para expresar sus ideas. Tan importante es la estatura que tiene Le Corbusier en lo que es la cultura y la arquitectura del siglo XX, que en este momento estamos con una tarea muy importante de la Casa Corbusier, y es que sea nombrada como Patrimonio de la Humanidad de parte de la UNESCO. Por eso es que nosotros siempre llamamos a toda la ciudadanía, empezando por la de La Plata, pero también la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires y también de todo el país, a que conozca la Casa Corbusier, porque nosotros creemos que la mejor manera de tratar el patrimonio histórico de una comunidad es eso, cuando es la propia comunidad la que se apropia de ese bien y sabe lo que tiene porque es su propio patrimonio. Así que si buscamos que sea patrimonio de humanidad, queremos que antes sea patrimonio de todos los argentinos. Casa Corbusier, que en este momento está postulada como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO, tiene un valor excepcional. Hay que pensar que es la única obra de uno de los maestros de la arquitectura moderna en América Latina. Por lo tanto, que esté en la ciudad de La Plata, de por sí para nosotros es un privilegio. Este momento que se ve aquí y ahora es realmente muy importante, muy significativo y muy explica muchas cosas que vinieron mucho después en la arquitectura. De como la manifestación de lo que él pretendía con eso que estaba haciendo, con esa ciudad, de que es una ciudad abierta que incluya a todos. No sé si después funcionó. Las herramientas que se disponían no estaban en ese momento a la altura de las ideas de Le Corbusier. Firmada por Le Corbusier, la capilla de Notre-Dame-du-Haut, o capilla de Ronchamp, es uno de los monumentos arquitectónicos sagrados más famosos del mundo y una excepcional contribución al movimiento moderno. El interior de la capilla parece una cueva sin montaña. La forma exterior hace pensar más en una escultura moderna que en un templo, pero la idea fue aceptada por la Iglesia. Desde su construcción ha sido uno de los edificios más alabados del arquitecto. El lugar siempre fue lugar de culto, templos paganos primero, después iglesia y una capilla. Le Corbusier decidió diseñar la capilla como un homenaje al lugar, un faro blanco que guía al peregrino hasta el santuario, entre el verde de los árboles y el azul del cielo. La naturaleza, la arquitectura y la religión mantienen una relación fundamental en la obra. La fachada girada hacia el paisaje, los símbolos de flores, pájaros y el cosmos glorifican a la Virgen María en la capilla. Su idea fue construir un recinto en el que los materiales se presentasen en toda su pureza, un lugar donde meditar y donde la sonoridad adquiriese protagonismo y los espacios estuviesen libres de cualquier aditamento.
Se le encarga a Le Corbusier diseñar un plano urbano y algunos edificios de gobierno para la nueva ciudad de Chandigarh. El edificio se resuelve con dos estructuras diferentes, el esqueleto de concreto que consta con 3 bloques de oficinas y el fórum. En el caso de las oficinas se resuelven con crujías que siguen una racionalidad constructiva típica del modernismo. De la misma forma, para el desarrollo del interior se crea una sala hipóstila donde hay un bosque de columnas que marcan un ritmo. Sin embargo, se rompe esta retícula con las 2 cámaras legislativas en forma de cono y pirámide, unidas entre sí por un foyer. Hauser de la misma forma señala que el manierismo comienza por disolver la estructura renacentista del espacio y descomponer la escena. Crea en cada sección diversos valores espaciales. Es así que Le Corbusier coloca estos 2 volúmenes análogos que tienen diferentes posibilidades de movimiento, iluminación y espacialidad. De alguna forma el edificio sigue manteniendo una estructura ordenada, pero empieza a verse alterada por una nueva organización espacial. Asimismo, hacia la plaza se encuentra un pórtico resuelto como una gran loggia, formado por pilares pantalla que sostienen el parasol inmenso, el cual vierte agua de las lluvias a los estanques en la entrada. Esta fachada se coloca libremente del edificio, creando así una fachada escenográfica que renuncia a un criterio meramente estructural y recorre a uno expresivo, que es lo que Hauser expresa como la competencia de la voluntad artística apasionadamente expresionista del barroco con la concepción intelectualista. Si bien es cierto que Le Corbusier propone una entrada monumental debido al carácter del edificio, a diferencia del manierismo que conserva una escala humana, a través de vanos, nichos e inmobiliario introduce una escala humana a medida que se va entrando al edificio. Y por último, Hauser nos dice: el legado del manierismo recae en la disolución del objetivismo renacentista, el punto de vista del artista y la experiencia personal del autor. Y abarcando un poco más el lado social y contextual del edificio, cuando se le da el encargo a Le Corbusier, el proyecto se define no condicionado por las tradiciones del pasado, sino un símbolo de fe de la nación en el futuro. Si bien es cierto que la obra es parte del modernismo, a diferencia de otras obras, Le Corbusier empieza a romper con elementos clásicos del estilo, conservando aún la esencia del mismo. The Pavillon Le Corbusier is the last building of the world-famous Swiss architect. He designed it in the early 1960s, and the building was opened by its builder Heidi Weber in 1967. The building is designed as an ideal exhibition space and Le Corbusier's only steel and glass house. This architectural jewel is in the most beautiful location on the shores of the Lake Zurich and has been extensively and lovingly restored in the last 2 years. In his pavilion, Le Corbusier has united many of his architectural ideas. The house has been prefabricated to a large extent and was only assembled on site with over 20,000 screws. Le Corbusier has proportioned all the elements of the house according to its modular measuring system and the golden ratio, but also the materializations and the many loving details, such as the various door handles and the curved-shaped doors, make the house simply unique. While the pavilion shows its full colorfulness from the outside, the interior is dominated by natural materials, such as slate, oak wood or raw concrete. Visitors can discover the building along a promenade architecturale. As it is often the case in Le Corbusier's buildings, the architect has designed a ramp and a sculptural staircase connecting all 4 floors. A special highlight is certainly the small roof terrace with its wonderful panoramic view. A small permanent exhibition with photographs by René Bourri shows the architect in private as well as at work in his studio or on the construction site.
The furniture classics by Le Corbusier, Pierre Jeanneret and Charlotte Perriand can be tried out, and at the hands-on table the guests are invited to experiment and design for themselves. A pesar de sus polémicos contactos políticos, Suiza, su país natal, le rindió homenaje. Su imagen aparece en los billetes de 10 francos suizos. Varias calles y plazas llevan su nombre. Su trabajo fue vanguardista y sin duda seguirá ganando tantos adeptos como enemigos en las próximas décadas.